Anthony leaned back in his chair and thought with a smile that finally his dream had come true and his restaurant was considered one of the best in the city. But how long it took him to achieve this. Today there are the best staff, stylish interior, and the most exquisite kitchen, but 10 years ago, Anthony started with a simple snack bar near the local market. His grandfather helped the novice entrepreneur with his startup capital. He sold his summer house and gave the money to his grandson, believing that he would be able to use it properly and multiply it. Later, Anthony opened a cafe near the railway station, and then some more, until he ended up owning the best restaurant in the city. Loud voices over the door distracted Anthony from his pleasant memories. 2 waitresses were loudly complaining, and from their conversation, Anthony realized that the recent problem had arisen again. He went to the window and saw that an unkempt-looking old woman was standing outside near the entrance to the restaurant and was staring at the windows of the hall, swallowing hungry saliva. "And where are the guards looking?" thought Anthony irritably. "Should I really have to deal with that by myself?" The woman had come to their restaurant more than once before, and Anthony was afraid that her presence would frighten away the rich clients, and that was not to be allowed. The man did not want to make a fuss about his restaurant, but the problem had to be solved somehow, so he called the police. The police officers arrived and took the woman to the station. She did not even try to resist, and Anthony thought for a moment about what had made her sink so low and lead a vagrant lifestyle. Suddenly he remembered his grandmother. She was a kind and very neat woman who, together with his grandfather, had brought Anthony up since his 5 years of age. Anthony's father died in a car accident, and his mother disappeared some time later, and his grandparents said that she had gone somewhere and left him with them. Soon the grandparents decided to move to the state capital. Anthony remembered how he resisted, because he thought that his mother might come back and not find him. And then the grandmother couldn't stand it and told him that his mother had died of alcohol. The elderly woman sobbed after these words, and Anthony was unable to come to his senses for a long time. He could not believe that he would never see his mother again, as beautiful and cheerful as he had always remembered her. At that moment, the grandfather gave his grandson a big hug and promised that he and his grandmother would always love him and never leave him. Anthony suffered for a long time remembering his mother, but over the years the pain subsided, and he almost completely forgot his childhood grief. And his grandfather, as he had promised, always supported him in everything. When Anthony had already opened his first small restaurant, grandmother and grandfather suddenly passed away in the same year. However, Anthony had his own family by then, and this fact helped him to overcome their passing. He married the most beautiful woman in the world, Molly, who gave birth to a son and later a daughter. The man wanted to name her Charlotte, after his missing mother, but remembering her fate, he changed his mind. Now the children were all grown up, and the eldest son was even thinking about marriage. Family was the most important thing in Anthony's life, but he also held the business firmly. And from the height of the years and achieved results, the man believed that his life was quite successful. For a whole week, that woman was not seen near the restaurant, but one morning Anthony decided to walk around the building to check if everything was all right, and suddenly saw that homeless woman near the service entrance, and next to her, the new cleaner, Tara. She was looking at the old woman pitifully and handing her containers of hot food. The old woman carefully took the food and thanked Tara. The young woman was about to hand her some more bread, but then she saw the boss's irritated face and was dumbfounded. "Tara, explain to me what's going on here,"
said Anthony in a calm voice, struggling to keep his composure. "I'm sorry. Please don't think anything bad. I didn't steal the meal. I bought it from home. I just felt sorry for her," mumbled Tara, stammering at each word. "Did you feel sorry?" shouted Anthony in a fury. "And did you think about how our visitors, our respectable people, would feel next to this woman in ragged clothes?" Tara blushed and lowered her eyes, clutching the piece of bread that she had not yet given away. Meanwhile, the homeless woman tried to explain that Tara was not to blame for anything, but Anthony only squeaked squeamishly and then suddenly grabbed a piece of bread from Tara's hands and rudely threw it into the elderly woman. "Eat it and never come in here again," he shouted. "And you, Tara, if you ever let yourself do that again, then you can look for another job." The cleaner nodded her head in fear, while the poor woman picked up the bread and shook the dirt off it. "Any sorrow can be eaten with bread," she sighed, and thanking Tara once more was about to leave. Anthony, who was almost at the door, suddenly froze. He turned to the poor woman and asked her to repeat what she said. She turned around and, looking at the man with an incomprehensible look, repeated the same phrase again. "I've heard that phrase before," muttered confused Anthony. "What's your name?" he asked, and when he found out that the poor woman's name was Charlotte, the man went pale. It was his mother's name, and he had heard that proverb exactly from her. It was probably the only case he remembered from his childhood. His mother was a saleswoman at the time, and he, a 4-year-old boy, had run into the store with a hurt knee after a fall from a bicycle. His mother cleaned his wound, and to calm him down and stop his crying, she cut him a slice of hot-flavoured bread that had just been brought from the bakery. That's when he heard her saying about bread that could help with any sorrow. He asked then how it was possible, and his mother, smiling, explained to him that bread could make a man full, and thus he would feel better and forget his sorrow. The boy remembered his mother as she was that day, beautiful, with naughty curls and kind eyes. He remembered that proverb as well, and until today he had never heard it anywhere else. The flood of memories made Anthony's eyes tingle. Although there were many coincidences, it simply could not be a truth, because his grandparents could not deceive him by telling him that his mother was dead. Meanwhile, the woman had already turned to leave, but Anthony, as if he had woken up and without knowing why, asked her to go with him into the office. The woman was surprised that a few minutes ago this angry and rude man had sent her away, and now he was inviting her into the restaurant. Tara looked dumbfounded at her boss too. "I'm sorry. I was wrong. I couldn't control myself. Work is nervous. Let's go. I'll arrange for you to be served properly," said Anthony, and led the woman inside. When he appeared with her in the restaurant, all the staff froze, not understanding what happened to their boss. Not long ago, he ordered to chase the woman away, and now he took her to his office and ordered to bring a complex dinner there. Anthony himself did not fully understand what he was doing. He tried to convince himself that it was just his childish dreams, that his mother would one day return, when in fact his mother was dead, and it was just a homeless woman. He just gave in to the impulse, and kicking this woman out now was no longer an option. So he was determined that as soon as she finished eating, he would give her money and ask her not to come here again. When the woman had eaten, she thanked Anthony and told him that he reminded her very much of her son. To the question of where her son or any of her relatives were, the elderly woman said that she used to have both her husband and her son. "My parents are long dead.
But my husband's parents were alive and well and occupied high positions. My father-in-law was in the city administration, and my mother-in-law was in education. They didn't like me right away because they wanted another wife for their son, not such a commoner. Then we had a son, whom we called Anthony, and all was fine until the moment when my husband died in a car accident. Anthony listened to the woman and realized with each word that her story was the story of his parents. Meanwhile, the woman continued her story. As it turned out, immediately after the funeral, her husband's parents came to her and said they were taking Anthony away, and they threatened her with trouble if she refused. She refused, of course, and it didn't take long before she faced the consequences. The revision of the store came, and although the documents said everything was correct, Charlotte was accused of grand embezzlement and sentenced to 8 years in prison. She was deprived of parental rights and never saw her son again. When she got out of jail, her husband's parents had already left town with her kid. Anthony asked for their names and the name of the city, and when he heard the answer, he was shocked by yet another coincidence. Now he had little doubt that his mother was sitting in front of him, alive, but the man could not get over the idea that his grandparents could have done such a despicable thing, and doubts crept back into his soul. Charlotte kept on talking as if she had been waiting a long time to vent her anguish. She said she had had to leave the city for her parents' house in the village. There she got a job at a farm where she stayed for another 10 years. But then there was a fire in her house because of old wiring, and everything burned down. The woman managed to save herself by a miracle. The neighbour took her in for a while, then advised her to go to the state capital to work in a textile factory. Charlotte was overjoyed with offer, since she was provided with a place to live, and she was not afraid of the work. But it all turned out to be a lie. Charlotte was forced to work in inhumane conditions with irregular hours. They were paying her a mere penny, and when she fell ill, they just threw her out on the street to die. But she survived and has been wandering around abandoned houses and basements ever since. After listening to the whole story, Anthony did not know what he should do now. He was still afraid to tell Charlotte that he was her son, because he was not completely sure. It could be that the woman was just a con artist who had somehow learned the story of his family. So he walked Charlotte out, gave her some food, and then rushed back into the office. The waitress had already begun to remove the dishes, and Anthony, grabbing the glass from which the poor woman drank and a spoon, sealed them in a bag and immediately rushed out of the building. When he got to the lab, he submitted the materials for a DNA test and waited for the result. At home, he told his wife about his doubts, but to his surprise, she did not doubt in the slightest that Anthony's grandparents could have done so. They didn't accept me right away either. They often told me that I wasn't a good match for you, Molly confessed. It can't be. Why didn't you tell me anything? Asked a shocked Anthony. I didn't want you to quarrel with your relatives because of me, shrugged his wife. While the expertise was going on, Anthony couldn't find his place, especially because the woman did not appear near the restaurant again. When the test results arrived and Anthony opened the envelope, he nearly lost his mind. Yes, Charlotte really was his mother, whom he had considered dead for most of his life. Now he didn't care what she looked like. He didn't feel the slightest bit squeamish, and prayed only for one thing, not to lose her again. But time passed and the woman still did not appear. Day after day, Anthony searched for Charlotte, and once he found a woman who resembled the description in one of the hospitals. The nurse told him that the unfortunate woman
had been hit by a car and was hospitalized with multiple fractures. Anthony insisted that he be taken to her. When he entered the ward, he immediately recognized her. The woman was asleep, and her relaxed, pale face looked a little younger, reminding Anthony of his mother when she was young. "Mother," he whispered softly and gently touched the woman's hand. "It's me, your son," Anthony added in a shaky voice. "You? What are you doing here? I don't understand." Charlotte looked at Anthony and her face cleared. "It can't be. Anthony? Son!" Anthony showed her the results of the DNA test and told her everything. He confessed that he hadn't guessed right away, but when he heard the proverb about bread, he understood everything at once. The woman was transferred to a better clinic, and soon she fully recovered. Anthony took her from the hospital to his home, and everyone was delighted to see her. His wife and children quickly found common ground with Charlotte, and Anthony was overjoyed because finally his mother had been found. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa.
No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion.
Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Thyssen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Thyssen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala.
Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo.
Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitewell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes.
Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Oh, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto?
¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marshall no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente,
Perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foot resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.